Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. En el tutorial de hoy les voy a mostrar cómo elaborar esta linda carterita o bolsito para salir. Como pueden ver, es bastante pequeñito. En el transcurso del video les voy a dar las medidas, pero lo mejor de todo es que lo podrán elaborar para cualquier medida que ustedes quieran. Está muy fácil de hacer. Vean este punto, súper lindo, espero que les guste y si es así no olviden darle like, suscríbanse al canal para disfrutar de más tutoriales y ya vamos a comenzar con el paso a paso. Este es el hilo que voy a estar utilizando para tejer este bolso. Como pueden ver es bastante gordito, lo voy a tejer con un gancho de 5 milímetros para que me quede bien apretadito. También voy a utilizar el gancho de 4.0 milímetros para tejer la parte de la bandita o la tira del bolso y así nos quede aún más apretadito. Vamos a utilizar una tijerita y una agujita lanera. Para comenzar vamos a tejer una cadena de base que tenga 21 cadenitas. Esta mide un poco más de 15 centímetros y esto es lo que va a definir el ancho que va a tener el bolsito, así que si ustedes lo quieren un poco más anchito, solo tienen que agregar algunas cadenitas más, tomando en cuenta que esa cadena de base sea un número impar. Entonces, para comenzar la vuelta número 1, vamos a tomar la cadena número 3 desde el ganchillo 1, 2, 3 y allí vamos a tejer un punto alto. Después del punto alto vamos a tejer una cadena, tomamos lazada y nos vamos a saltar una cadenita, nos vamos a la siguiente y allí vamos a tejer el otro punto alto. Agregamos otra cadenita, saltamos el punto siguiente y en el siguiente vamos a tejer punto alto. Agregamos una cadena, volvemos a saltar una cadenita y en la siguiente un punto alto y así vamos a tejer por toda nuestra cadenita de base hasta que lleguemos acá a la última. Ok, ya estamos llegando acá al final de la cadenita, hicimos el último punto alto, una cadenita de separación y nos deberían quedar dos espacios. Vamos a saltar este y en el último vamos a tejer un punto alto. Así nos quedaría nuestra primera vuelta. Ahora para la vuelta número 2 vamos a tejer dos cadenitas, vamos a girar y vamos a tejer punto alto en la cadenita de acá abajo, esta que tenemos acá, que nos saltamos en la vuelta anterior, bajamos hasta acá, sacamos y hacemos punto alto. Después del punto alto una cadenita y vamos a ubicar la siguiente cadena de base que nos saltamos, esta que está acá entre este punto y este. Allí vamos a colocar, sacamos y hacemos el punto alto. Otra cadenita, ubicamos el siguiente punto que tenemos entre este y este, la cadenita que saltamos acá abajo, sacamos y hacemos nuestro punto alto. Cadena. Ahora vamos a ubicar el espacio que hay entre estos dos, está por acá y allí tejemos el punto alto. Ok, siempre vamos a tejer una cadenita de separación y continuamos tejiendo puntos altos en las cadenitas que nos saltamos en la vuelta anterior. Estamos ya llegando al final, acá tenemos el último espacio. Vamos a tejer allí en esa cadenita el punto alto, una cadena y para finalizar vamos a tejer un punto medio alto acá en la segunda cadenita que tenemos al inicio de la vuelta anterior. Punto medio alto, así que sacamos por todos los aritos y así finalizamos esta vuelta número 2. Para la vuelta número 3 vamos a comenzar con
2 cadenitas, giramos y ahora, como pueden ver, tenemos en la fila anterior los puntos altos que saltamos en esta vuelta. Vamos a tejer los puntos altos de esta vuelta tomando ese punto que está por aquí abajito. Tejemos el punto alto, una cadena y ubicamos el siguiente punto que tenemos entre este y este acá abajo. Hacemos el punto alto, una cadena, ubicamos el siguiente espacio entre estos dos, este que tenemos acá abajo. Luego del punto alto, otra cadenita, otra vez punto alto, tomando el punto que está abajo, otra cadena, punto alto desde abajo, cadenita, punto alto, y así vamos a continuar por toda la vuelta número 3. Ok, ya estamos llegando acá al final. Recuerden que para finalizar cada una de las vueltas vamos a tejer punto medio alto tomando la segunda cadenita con la que iniciamos la vuelta anterior. Entonces, esta secuencia que hicimos acá en la vuelta número 3 es la que vamos a continuar repitiendo la cantidad de veces que sean necesarias hasta que tengamos una medida de altura de 48 centímetros. Vamos a repetir vuelta tras vuelta hasta que tengamos la medida de 48 centímetros. Hemos alcanzado ya esa medida de 48 centímetros. Vean acá. Y quiero que vean cómo se ve este punto. Vean que se ve súper lindo. Entonces, ya que tenemos 48 centímetros, vamos a agregar una vueltita más. Acá en la última vuelta vamos a subir con solo una cadenita, vamos a girar y donde tenemos el punto alto acá abajo vamos a continuar tejiendo de la misma manera, punto alto, y acá en lugar de hacer una cadenita vamos a tejer un punto bajo en el punto alto que tenemos acá. Ahora punto alto desde abajo, ahora punto bajo desde acá y así vamos a ir contando hasta tener 10 puntos. Acá 1, 2, 3, 4, 5. Acá corresponde tejer el punto número 10. Entonces, en lugar de tejer el punto alto, vamos a dejar este espacio para colocar el botón. Vamos a hacer solo un punto bajo acá en el huequito. Entonces, continuamos con otro punto bajo y aquí de la misma manera, punto alto, punto bajo. Llegamos acá al último espacio, vamos a tejer el punto bajo acá y ya finalizamos con esta vuelta. Este huequito que nos quedó en la parte de acá es para colocar el botón. Ahora, ya que finalizamos con esta vuelta, vamos a hacer una cadenita, jalamos un trocito de lana, vamos a cortar, sacamos por completo y este restante de lana que tenemos acá lo vamos a camuflar entre el tejido por la parte de acá.
Ok, ya que tenemos nuestra pieza lista, vamos a doblar la parte de acá abajo. Acá es donde tenemos el espacio para el botón. Lo vamos a doblar para formar la bolsita en la parte de acá abajo. Yo lo voy a dejar de este tamaño para que me quede la tapa a esta altura más o menos, pero ustedes lo pueden dejar de la altura que ustedes quieran. Este mide 17 centímetros. Ya que tenemos esta medida definida, vamos a colocar un marcador en cada uno de los lados, tomando las dos piezas, como para no perder la medida que ya tenemos lista. Entonces vamos a necesitar agujita lanera ya con hilo. Para comenzar a coser vamos a hacerlo desde acá hacia abajo. Entonces colocamos nuestro hilo por aquí y vamos a coser tratando de dejar siempre, como pueden ver, el punto que está aquí de primerito, que nos quede por fuerita, para que así nos quede esta orilla así como está, bien bonita. Entonces vamos a ir cosiendo estas dos piezas para ya cerrar la parte de la bolsita, y lo vamos a hacer de la misma manera en este lado también. Ok, ya hicimos la costura de este lado y de este lado también. Vean cómo va quedando nuestro bolsito, se ve muy bonito. Acá tenemos el espacio que dejamos para colocar el botón. Entonces lo que vamos a hacer es medir dónde quedó ese huequito en la tapa y vamos a colocar nuestro botón en la parte de acá abajo con aguja e hilo. Lo vamos a coser muy bien para ya poder cerrar nuestro bolso. Pero por ahora vamos a tejer la bandita, la tira de nuestro bolso. Yo la voy a tejer con una aguja de 1 milímetro más pequeña que la que hemos venido utilizando, para que así la bandita me quede más apretadita. Es súper fácil de hacer. Vamos a hacer un nudo deslizado, 4 cadenitas, nos vamos a la cadena número 3 y tejemos punto bajo en cada cadenita. En total tendríamos un ancho de 3 puntos bajos. Subimos con una cadena, giramos y tejemos de nuevo punto bajo en cada espacio. Así vamos a continuar vuelta tras vuelta, 3 puntos bajos en cada vuelta hasta que tengamos la medida de la banda que necesitamos. Eso va a depender del gusto de cada quien, de qué tan largo quiere que le quede el bolsito. Entonces continuamos tejiendo de esta misma manera. Ok, amigas, ya yo tengo acá lista la bandita para mi bolsito. Como pueden ver, quedó bien gordita y bastante durita. Lo que vamos a hacer para pegar esta bandita es lo siguiente. Vamos a tomar nuestro bolso, lo vamos a colocar de esta manera. Acá es donde tenemos la costura que hicimos para unir estas dos piezas y formar la bolsita, y vamos a colocar nuestra tirita acá a una distancia más o menos unos 3-4 dedos, y con ayuda de nuestra aguja lanera vamos a pasar desde abajo y vamos a continuar cosiendo la tira a nuestro bolso, bordeando toda la parte de la bandita, bordeando toda esta parte hasta coser como una especie de rectángulo en la parte de acá, y de la misma manera vamos a hacer en el otro extremo. Ok, amigas, después de pegar las dos partes de nuestra tira,
Ok, vean cómo quedó. Hemos terminado ya el tutorial de este hermoso bolsito o cartera pequeñita. Está súper fácil de hacer. Espero que les haya gustado este video. Anímense a tejer esta linda carterita y a compartir sus fotos en nuestras redes sociales. No olvides que si aún no estás suscrito, lo puedes hacer en este momento. Y si activas la campanita podrás recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.